Apreciados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de química. El día de hoy hablaremos del tema de unidades de concentración, específicamente las unidades de concentración químicas, y daremos como una introducción a este tema. Bien, tenemos primeramente que decir que las unidades de concentración a nivel general se pueden expresar mediante unidades físicas y unidades químicas. Nosotros durante el periodo pasado estuvimos trabajando, conociendo, realizando ejercicios y conociendo detalladamente las unidades físicas, ¿cierto? Vimos las unidades de masa-masa o de peso-peso, de masa-volumen, de volumen-volumen, partes por millón. Las unidades que serán nuestro objeto de estudio durante este periodo serán entonces las unidades de concentración, pero químicas. Entonces, vamos a ver entre estas términos como la molaridad, como la fracción molar, y no solamente pues veremos los términos, sino que también ejecutaremos ejercicios de cómo en la química práctica se pueden aplicar estas unidades de concentración. Bien, a manera de que podamos recordar lo que hemos estado trabajando y para que pues entremos a esta nueva temática, recordarles chicos que una solución es aquella interacción o aquella unión entre una parte llamada el solvente y otra llamada el soluto, que por lo general cuando nosotros hablamos de soluto hablamos de la parte inferior o la parte más pequeña o la menor cantidad que se encuentra en general en la solución, y pues hacemos referencia a que el solvente pues es todo lo contrario, y es la sustancia que más se encuentra en abundancia dentro de la solución. Y recordemos también que nosotros hablábamos de diferentes tipos de soluciones de acuerdo a esa cantidad de soluto que se encontraban, ¿cierto? Que son soluciones insaturadas, saturadas, sobresaturadas, ¿verdad? Y tenemos que tenerlo muy en cuenta y recordar estos términos porque precisamente en estas unidades de concentración nos vamos a encontrar con ejercicios que nos plantean eso. No solamente poder hallar un valor numérico, sino cómo podemos resolver esas ocasiones en las que las soluciones se encuentran saturadas o sobresaturadas. Bien, en la clase anterior, en la clase del día de ayer, nosotros realizamos o quisimos desarrollar esta guía. Entonces, quisiera que miráramos algunas de las preguntas y pues específicamente hagamos énfasis en las preguntas finales, pues para tener claridad en este tema. Son preguntas muy fáciles que teníamos acerca de lo que ya hemos visto acerca de las soluciones químicas. La primera de ellas es cuando el vinilo, que es una pintura a base de agua, está muy espeso, ¿qué se recomienda agregarle? Entonces, yo sé que muchos de ustedes tienen diversas opiniones em, allí, y en respuesta a esta pregunta, nosotros hablaríamos de que es una solución que se encuentra muy concentrada y nosotros necesitamos diluirla, ¿verdad? En este caso, nosotros encontramos una pintura que es a base de agua, como su naturaleza o su solvente es el agua, entonces debemos agregar para poder diluir pues una solución de agua. ¿Listo? Y eso depende de a qué tanta dilución o qué tanto queremos diluir esa solución. ¿Listo? En el caso de que la pintura fuera a base de aceite, pues el solvente sería otro. ¿Listo? Si el café queda muy cargado o muy concentrado, ¿qué se recomienda? Bueno, pues al igual que la primera pregunta, nosotros tenemos que diluirlo, que es un término que hemos estado utilizando en el
segundo periodo, pero que todavía haremos mucho más énfasis en este tercer periodo, y es lograr que esa solución saturada o esa solución que se encuentra muy concentrada esté menos concentrada o que haya menos soluto. Pues, ¿qué debemos hacer? Agregar más cantidad de solvente. En este caso, pues recomendaríamos que se le pudiera añadir agua a esa solución. La tercera, cuando la sopa se calienta y se seca, el sabor es un poco más salado. ¿Por qué? ¿O a qué se debe esto? Por lo general, cuando nosotros realizamos este proceso, cuando en casa pasa esto, hay un proceso de evaporación en donde el solvente em, queda en menos cantidad, ¿verdad? Y mucho más en soluto, que son por lo general esas sales y los otros componentes de la solución. Entonces, por eso va a quedar mucho más salado, porque hemos perdido agua, que por lo general es el solvente en este tipo de mezclas o en este tipo de soluciones, y tenemos una concentración saturada, podríamos decir, de sal y de otros ingredientes. Entonces, pues es todo lo contrario a las primeras dos preguntas que hemos visto, debido a que se ha perdido solvente. La cuarta pregunta nos dice: ¿por qué la panela se disuelve más lentamente en agua fría que en agua caliente? Bueno, nosotros vimos en parte del primer periodo algo que se llama la cinética molecular, y vimos cómo la cinética de las partículas se encuentra directamente relacionada con la temperatura, y cómo la temperatura ejerce un efecto directo en el movimiento de esas partículas. Recordemos que en la mayoría de estas cinéticas, cuando nosotros aplicamos temperatura a una reacción química o a una solución química, esto provoca que haya un movimiento cinético molecular mucho mayor, y en este caso que la disolución de la panela sea mucho más rápida, en el caso de que el agua sea caliente. Bien, dice, para pintar una reja se disuelve agua, perdón, se disuelve pintura en gasolina. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? Entonces, hacíamos referencia en la diapositiva anterior, que depende el solvente en el que se encuentre o la naturaleza química de la pintura. En este caso, pues el soluto sería la pintura y el solvente sería la gasolina. Y la pregunta número 6, entonces nos encontramos la siguiente imagen. Y según esta imagen nos preguntan qué solución contiene mayor soluto. Tenemos la opción A, B, C, D, E o F. ¿Cuál es la más concentrada? ¿Cuál es la dilución más diluida? Y si nosotros pudiéramos decir que esas muestras todas tienen el mismo volumen, y que el color o el colorante o que las gotas de tinta em, hacen parte de ese soluto y que tienen ese mismo número, nos dicen que podamos plantear un diseño experimental que relacione la cantidad de gotas que contiene cada uno de los tubos, y pues cuántas nosotros agregaríamos para obtener el resultado que estamos viendo. Entonces, básicamente lo que quisiera mostrarles aquí es que pudiéramos interpretar esta solución química de dos formas: si fuéramos de A a F o si fuéramos de F a A. En este caso, el ejercicio nos plantea que nosotros estamos yendo de A a F, es decir, que estamos yendo de una muestra muy diluida o de una muestra diluida a una muestra concentrada. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos responder de acuerdo a cuál es la muestra más diluida y cuál es la muestra más concentrada, pues simplemente por coloración o por colorimetría podríamos establecer que la muestra más diluida es la muestra A y la muestra más concentrada es la muestra F.
que si nosotros pudiéramos decir cuál es la que tiene mayor cantidad de soluto, haciendo referencia a que el soluto en este caso son las gotas de tinta, entonces diríamos que la última muestra, la muestra F, sería la que tiene mayor cantidad de soluto o la mayor cantidad de tinta. Y quisiera mostrarles o quisiera que viéramos eh, que en este caso, este proceso que nosotros estamos realizando con este tubo es un proceso que en el laboratorio o en química nosotros llamamos diluciones, ¿sí? Diluciones seriadas. Que son muy prácticas en la parte de biología molecular y también en actividades de desarrollo químico también son bastante usadas. Por lo general se utiliza, se hacen diluciones decimales, pero pues vamos a hacer un ejemplo. La pregunta nos plantea que nosotros hagamos un diseño experimental con números de volumen y con número de gotas. En este caso vamos a utilizar o podríamos decir pues el mío, lo que voy a poner es un ejemplo. La próxima clase revisaremos cuál es el diseño experimental que ustedes proponen. En este caso podríamos decir que cada uno de los tubos de ensayo tendría una muestra de 10 mililitros, ¿sí? Y que nosotros podríamos pasar de la muestra A la muestra B 1 mililitro, ¿sí? De esta sustancia y entonces estaríamos hablando de diluciones, pero como en este caso lo que nos habla el ejercicio es de concentraciones, entonces podríamos decir igualmente que los tubos de ensayo tienen un volumen cada uno de 10 mililitros y que he integrado 2 gotas de colorante o de tinta a cada uno de los tubos, lo que me ha permitido que mi muestra F sea la más concentrada. Bien, chicos, ha sido todo en la clase de hoy. Recuerden la actividad que tenemos en la plataforma y pues la retroalimentación del video lo haremos en la siguiente clase. Muchas gracias.